Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para nosotros un gran gusto y un gran honor presentar nuestra revista de antropología en el número 10, la revista interdisciplinaria del Instituto, cuyo dossier en el número 10 está dedicado a historia y género. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los compañeros de la revista, en particular a Benigno Casas, quien nos invitó a presentar este dossier que ustedes van a tener en sus manos. También quisiera agradecer a todos los diseñadores. Ustedes van a ver una revista muy bien presentada, muy bien ilustrada. A los compañeros César Molar, Javier Ramos, Efraín Herrera y Reinaldo Gallo, quienes hicieron un trabajo realmente espléndido para formar y editar este número de historia y género. Bueno, para iniciar, quiero presentarles a la coordinadora de este dossier. Para mí es un gusto compartir con Lilia Venegas esta coordinación. Ella es doctora en historia por la Universidad de Ámsterdam, es investigadora del INA desde 1980 y de la Dirección de Estudios Históricos del INA desde 1982, donde fue subdirectora del área de historia contemporánea del 2003 al 2007. Sus principales publicaciones versan sobre género, cultura política, cultura popular, historia contemporánea y estudios fronterizos. Su publicación más reciente es Imágenes de la maternidad en la política, editado en el 2021 con coautoría con Tina Davids en Maternidades en debate en el siglo XXI, editado por Ofelia Becerril y Ángeles Sánchez Bringas en el Colegio de Michoacán. Forma parte del Consejo Editorial de Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos. Pues muchas gracias, Lilia. Adelante. No, pues gracias, Sergio, por esa presentación muy amable y generosa. Yo quisiera pues comentar que realmente la edición, la coordinación fue co-coordinación con Sergio Hernández, que pues aquí, para quienes no lo conocen, él es también investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y trabajamos juntos en muchas cosas. Él es japonólogo, tiene una maestría del Colegio de México en estudios de Asia y especializado en Japón, decenas de publicaciones sobre temas que tienen que ver con geopolítica y enfáticamente sobre, pues sí, Japón, México, migración, historias de vida. Y yo nada más destacaría, pues, muy especialmente que acaba de recibir un premio por la Secretaría de Relación de la Cancillería japonesa, justo por todo su trabajo de investigación y de vincular de manera armoniosa dos comunidades nacionales, Japón y México, y bueno, entre otras cosas que siempre está haciendo muy, muy activo. Y gracias, pues yo me uno, por supuesto, al agradecimiento que ha hecho Sergio, de todo este equipo de la revista, a ustedes, Amparo y Paloma, por aceptar comentar este número y festejarlo, porque pues es una muy buena noticia que ya esté ahí, que vaya circulando y que ojalá que pues encuentre muchos lectores y gente que la siga. Es una hermosa revista. Agradecería también solamente a Marcela Dávalos, que sí, también fue así como que la que nos empujó mucho a que saliera pronto. Entonces, pues aparte de que también nos invitó, funcionó un poco como enlace. Entonces, bueno, y por lo demás, por supuesto, me uno a los agradecimientos que ya mencionó Sergio, y cedo la palabra para que podamos escuchar sus comentarios de su lectura de este número de la revista Antropología. Y gracias de nuevo. Bueno, para nosotros es realmente un gran placer y un gran honor que se encuentren con nosotros Paloma Bonfil Sánchez y Amparo Sevilla Villalobos. Ellas nos hicieron el gran favor y honor de comentar este
trabajo que van a tener ustedes en sus manos. Quiero presentar a ambas. Primero, bueno, voy a iniciar con Paloma Bonfil Sánchez. Ella tiene un amplio trabajo, no solamente académico, sino también activo, participante en muchas organizaciones sociales. Entonces, resumo brevemente quién es Paloma Bonfil. Ella es historiadora, etnohistoriadora y doctora en sociología rural. Ha definido su vocación de trabajo con mujeres indígenas desde la academia, la sociedad civil organizada, en la que ha participado en diversos organismos como el Fondo de Semillas y el sector público también, donde tiene una amplia participación en el INE, la Dirección de Culturas Populares y el INA. Ha sido consultora también para organismos internacionales como UNIFEM, UNICEF, OIT, ONU Mujeres, entre otros, y fue perita experta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos contra el Estado mexicano por violación a derechos de mujeres indígenas. Ha también participado en eventos académicos y de impulso a las agendas y los derechos de las mujeres indígenas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente ocupa el cargo de Coordinadora Nacional de Antropología de nuestro instituto. Y también es un gran gusto presentar ante ustedes a nuestra compañera y colega Amparo Sevilla Villalobos. Ella tiene una maestría en antropología social en la ENA y maestría también en ciencias antropológicas de la UAM. Ha sido investigadora titular de la Dirección General de Culturas Populares, la UAM Iztapalapa, y de 1986 a la fecha de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Es autora también de varios libros y ensayos sobre danzas tradicionales, bailes urbanos, movimiento urbano popular, patrimonio cultural inmaterial y estudios de género, además de la coordinación editorial de libros, fonogramas y documentales sobre dichos temas. Fue directora de fomento a la investigación de la Coordinación Nacional de Antropología INA entre 2010 y 2013 y directora de la DEAS entre el 2016 y 2019. Bueno, pues como ven, tenemos realmente a dos grandes conocedoras del tema y dos grandes participantes en el movimiento feminista de mujeres en distintos aspectos. Entonces quiero darle la palabra en primer lugar a Paloma Bonfil para que nos brinde sus comentarios sobre este número. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas en esta presentación virtual de este número de la revista. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a leer algo que preparé comentando este número tan interesante que nos han ofrecido para este espacio. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para comentar el dossier de este número de Antropología, revista interdisciplinaria del INA, por varias razones. Desde luego, y antes que nada, por el acercamiento al trabajo y las miradas de 11 colegas sobre la historia de las mujeres. En un recorrido de larga duración que abarca 5 siglos, los resultados del Seminario del México Contemporáneo y su proyecto de diplomados de Historia del siglo XX y XXI mexicanos, que se desarrolló en la Dirección de Estudios Históricos de este instituto, muestran la importancia de estos espacios para construir narrativas en mosaico, fragmentadas pero hilvanadas, que muestran una lectura de la historia desde la vivencia y los recorridos de las mujeres. Ya desde la presentación del número, los coordinadores de la misma, la propia Lilia Venegas y Sergio Hernández Galindo, advierten que los textos son obra de investigadores con distintos grados de especialidad en temas de género. Y esas diferencias, creo yo, representan una de las riquezas de este número. Y por qué no también una de las atracciones de este volumen para un público lector que esperamos que también sea diverso. En cualquier caso, desde una fundamentación teórica o metodológica, desde un compromiso o involucramiento personal con ciertos procesos sociales, desde la frescura de la curiosidad o desde el acercamiento desde afuera, cada una de las partes de este número de la revista Antropología muestra todo lo que podemos llegar a saber y aún no conocemos de la experiencia individual y colectiva de las mujeres en la sociedad y en el tiempo.
En ese sentido, el número responde al llamado que sigue siendo urgente de construir una historia de las mujeres a partir de una constante que parece atravesar tiempos, circunstancias, identidades étnicas, condición de clase y ocupación. Las relaciones de género y la división sexual del trabajo que, aunque moldeada en cada época, ha determinado el lugar y las formas en que las mujeres han vivido sus tiempos y sus circunstancias, en los que han dejado huella y su memoria, y en los que han sido vistas, determinadas o leídas por las narrativas de quienes han escrito la historia, los otros masculinos. Cada uno de los artículos que componen esta revista da una respuesta diferente a una pregunta fundante en los estudios de género y de historia de las mujeres. ¿Qué sabemos de las mujeres? Sea en el periodo colonial o en las postrimerías del siglo XX, ¿cómo reconstruir una historia que en gran medida ha sido desdeñada porque las fuentes mismas están dispersas, no están consagradas o dan cuenta de procesos que se mueven a la sombra de los grandes acontecimientos que sostienen la historia oficial, monumental, masculina, patriarcal? En ese sentido, cada uno de los textos o artículos de este número es un ejercicio de revelación y articulación entre lo público y lo privado, a través de las continuidades y transgresiones que representan la vida de las mujeres en cada contexto, sea desde una biografía excepcional, desde un proceso colectivo o desde una condición compartida. En ese sentido también, este número es una aportación a la construcción de una historia de mujeres desde la organización sexuada de la sociedad. Esta es la segunda razón de mi agradecimiento por esta lectura, pues me parece que en esta reunión de artículos podemos encontrar una contraposición entre lo que en cada época, incluida la presente, se dice que son y que hacen las mujeres, y lo que ellas mismas dicen, lo que decimos que somos, en la palabra, en los hechos, en las propuestas, en la memoria. Sin duda, cada uno de los textos responde a la preocupación expresa del seminario y de los editores por revertir, y cito, el silencio y la exclusión que han contribuido a generar una visión de la historia a la que no solo le falta la mitad, sino que distorsiona el conocimiento y la comprensión de los procesos históricos que se abordan. Cierro cita. Esta revista es un número de encuentros, de diálogos iniciados y reflexiones compartidas que no se cierran. Es también, sin duda, un eco de las luchas y demandas que el movimiento feminista y de mujeres ha venido planteando a las distintas sociedades desde hace varios siglos, pero con mucho mayor fuerza desde fines del siglo XIX. Con estas ya centurias a cuestas, hoy podemos confirmar que la historia de las mujeres y los estudios de género son campos de conocimiento legítimos, vigentes y necesarios para comprender el devenir de las sociedades y las problemáticas y los procesos que hoy nos atraviesan. Son campos que han cuestionado las construcciones unívocas de lo que entendemos que somos las mujeres o los hombres, los ideales de la mujer o el hombre, para documentar la diversidad, las diferencias y las desigualdades que nos acercan y nos confrontan, y desde las que se construyen historias singulares, múltiples, en pequeño y en gran formato, y en espacios y coyunturas donde las mujeres construyen su participación diferenciada en procesos sociales amplios o en caminos propios de adaptación o transformación desde la cotidianidad y los círculos íntimos de la familia, la comunidad o los espacios asignados por razones de género. Desde el carácter marginal que aún tiene la historia de las mujeres, con todo lo que se ha avanzado en construir el dato, la fuente, el instrumental teórico y metodológico que contribuye a revertir esas asimetrías, esta revista es un aporte clave para la construcción de esos lugares de memoria y camino. Forma parte de las diversas aproximaciones a la construcción de una historia movida por el interés y la voluntad de saber, de tomar en serio el lugar, el recorrido y la experiencia de las mujeres y, cito, otorgar a las relaciones entre los sexos un peso en los acontecimientos o en la evolución de las sociedades, como señalarán Georges Duby y Michel Perrault. En esta revista se presenta un ejercicio de documentación histórica y de análisis político de género, que desde mi perspectiva son la única forma en que podemos ir entendiendo la participación de las mujeres en la construcción de las sociedades, en sus procesos de conformación y de ruptura, y que incorporan también la biografía, la lectura estadística, la imagen, como fuentes de documentación, abriendo así el abanico no solo de las miradas y lecturas posibles de un proceso o un contexto dado, sino de las formas distintas en que podemos documentar, reconstruir, interpretar
y traer a la memoria la experiencia de vida colectiva, social y personal de las mujeres en el contexto mexicano. Desde la experiencia cotidiana a la movilización social, desde la participación en procesos amplios de cambio social a la reconstrucción personal de la memoria, estos artículos reunidos enriquecen el análisis histórico desde una mirada colocada todavía en la historia de las periferias, de los grupos subalternos o hasta de las minorías en términos de su relación con los centros de poder. Cada uno de los textos de este número muestra al mismo tiempo la subordinación patriarcal no solo de determinadas mujeres en su tiempo y circunstancia, sino del conocimiento mismo sobre su lugar y sus aportes a la vida social. Por eso considero que la revista es también un ejercicio de construcción descolonial del conocimiento y como diálogo iniciado se abre a posibles continuidades. Y esta es la tercera y última razón de mi agradecimiento que expondré aquí. En mi lectura, esta revista es un punto de llegada. Tras 34 sesiones de seminarios realizadas entre 20 y 21, en medio de una pandemia que nos confinó y en muchos aspectos nos detuvo, estos resultados muestran cómo se abrieron rendijas para continuar el diálogo, el trabajo y la reflexión compartidos. Todas esas voluntades y estos esfuerzos están aquí presentados en un resultado tangible que muestra no solo la continuidad de una tarea emprendida desde las trincheras de cada autora y de cada autor, sino también la voluntad de enfrentar las restricciones y las incertidumbres de todo tipo que nos trajo esta experiencia mundial de amenaza, aislamiento y reinvención colectivos. Pero también pienso que esta revista es un punto de partida, una invitación y una provocación para prolongar los esfuerzos de construir una historia de mujeres desde su diversidad, desde las diferencias que ya se plasman como botón de muestra en los ejemplos concretos de este número, en la experiencia de vida de las refugiadas españolas, en la participación en movilizaciones y resistencias comunitarias, o en la guerra de independencia, o en la inscripción a movimientos y partidos políticos. Cada uno de esos ejemplos es parte de una narrativa de historia plural, inacabada, no tajante ni unívoca, que trae a la luz a las mujeres diversas que han formado parte y son hoy actoras de nuestras circunstancias, de nuestras huellas y de lo que hoy somos como sociedad. Desde esa perspectiva, los textos muestran esas experiencias de vida desde los límites, respetados o rotos, que han impuesto los cánones de la relación entre los sexos y al mismo tiempo documentan la importancia y la riqueza de la vida privada, la historia cotidiana, los conflictos y resistencias del día a día en que transcurre la experiencia humana como parte del conocimiento necesario de lo que somos y hemos sido. Por todas esas razones, me congratulo de haber tenido la oportunidad de conocer este trabajo colectivo y les invito a hacer lo mismo, a leer esta revista y llevarla a otros caminos, a nuevos diálogos y reflexiones que no se rompan, sino que se abran a la curiosidad, a las interrogantes y a la búsqueda de las mil formas en que las mujeres han vivido la articulación de sus poderes y sus no poderes, sus resistencias y sus resignaciones, pues desde allí llegan sus huellas y nos recuerdan por qué estamos hoy aquí evocándolas. Otra vez, muchas gracias. Ojalá se asomen por estas páginas. No, muchas gracias, Paloma Volfí, por tu ojo clínico que le das a la revista, y creo que al final podremos un poco comentar algunas cosas con nuestra siguiente comentarista, que es Amparo Sevilla Villalobos. Amparo, por favor, si nos das tus comentarios al respecto. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos ustedes. Yo también voy a leer un pequeño texto que hice a raíz de una muy amena lectura de este número tan importante de la revista Antropología. En primer lugar, felicito sinceramente a quienes hicieron posible este número, coordinado por Lilia Venegas y Sergio Hernández Galindo. Cabe destacar que la sección titulada Aportes incluye 6 artículos. Sin embargo, la presentación y los textos que integran la sección de diversa también aporta información muy relevante para la investigación antropológica que integra un enfoque de género. A sabiendas de que la lectura de una revista casi nunca la hacemos de manera lineal ni completa,
En este caso, sí recomiendo empezar por el principio y seguir la secuencia cronológica con la que están colocados los textos. Ello permite detectar qué aspectos vinculados con la configuración de los géneros han permanecido durante siglos hasta nuestros días y cuáles han cambiado. Otro aspecto que vale la pena subrayar es que varios de los textos fueron gestados en un ámbito de reflexión colectiva, como ya lo señaló Paloma. Ello ratifica la importancia que tienen aquellos seminarios que, mediante la interlocución académica, logran abonar la tan deseada construcción colectiva del conocimiento. Agradezco la invitación de Sergio y Lilia para comentar este dossier dedicado a una temática que, a pesar de tantos esfuerzos, de alguna manera sigue minimizada en el pensamiento científico y en la práctica política. El trabajo de las y los colegas me hizo repensar no solo lo personalmente vivido, sino también y sobre todo redimensionar la enorme carga histórica que conlleva la asimetría entre los géneros. Mis comentarios, por ende, tan solo pretenden compartir algunos de los muchos datos que llamaron mi atención, con el entendido de que el público que nos escucha encontrará una amplia información en este número de una de las revistas más importantes que edita ILINA. Los primeros dos artículos coinciden en hacer referencia, entre otros puntos relevantes, al binomio debilidad-fortaleza, como supuesto atributo de lo femenino masculino. Dichos textos cuestionan tal supuesto mediante evidencias históricas de la activa participación de las mujeres, no solo en el ámbito doméstico, sino también en movimientos sociales. Ambos estudios, el primero escrito por Lourdes Villafuerte García, intitulado El papel femenino y el masculino en la comunidad doméstica del siglo XVIII, y el elaborado por Marco Ibarra bajo el título Mujeres de mentalidades nuevas y su participación masiva en la Guerra de Independencia Mexicana, depositaron en mi mente varias inquietudes. Entre estas, observar que proveer los insumos básicos para el hogar ha sido una función desempeñada, históricamente desempeñada, tanto por hombres como por mujeres, pero se ha ponderado como una función inminentemente masculina, invisibilizando así lo ejercido por las mujeres. Al binomio debilidad-fortaleza atribuido a lo femenino masculino debe agregarse un condimento esencial: la guía ideológica proveniente de las instituciones religiosas. Para citar un solo ejemplo, tenemos la existencia de la siguiente norma eclesiástica transcrita por Lourdes Villafuerte de un precepto de Santo Tomás. Cito: aquellos que escuchan, abran bien sus sentidos. Cito: el varón debe gobernar y proteger a su familia. Tiene la potestad de dar órdenes y hacerse obedecer, incluso usando la violencia, para procurar su bien. La sujeción de la mujer se justifica por el orden de la creación y en razón del pecado original cometido por Eva, que tuvo como una de las penas estar sometida al varón, y por la debilidad del sexo femenino. Cierro esta espeluznante ordenamiento eclesiástico. Habrá gente muy optimista que pensará que, al menos en nuestro país, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se ha superado ese mandato religioso. Por desgracia, la realidad dista mucho de lo logrado en las leyes civiles, golpeándonos de manera cotidiana una violencia que pareciera ser ancestral.
Viene al caso recordar que otro de los castigos derivados del llamado pecado original es la nefasta sentencia de parirás con dolor. Sentencia que no ha sido superado aún a la fecha por la ley citada, dado que en esta no se ha podido incluir el concepto de violencia obstétrica, que es sumamente elevado en nuestro país. Todo parece indicar que la sujeción de las mujeres se sigue justificando con otro discurso, pero con los mismos medios. Esto es, la imposición de la violencia como el mecanismo más eficaz para la reproducción de un sistema social basado en la inequidad. Se trata de una violencia que adopta distintas modalidades y que la mayor parte de los textos del dossier reportan, también de distinta manera. Por ejemplo, están los artículos que refieren la historia de una mujer en concreto, como es el caso de Elena Torres Cuellar, educadora y feminista mexicana, escrito por Marta Rocha, y en el texto sobre Esperanza Velázquez Bringas, en torno a sus convicciones feministas, escrito por Rebeca Monroy. En ambos casos, se cuenta con autobiografías que requirieron la recopilación y análisis de información que fue silenciada o que estuvo dispersa, no obstante su destacada participación en la vida nacional. En los dos artículos que analizan la situación de las mujeres indígenas, esto es, el de Alicia Lemus y el de Marisol Melesio Nolasco, el primero intitulado Movimientos Comunitarios y la participación de mujeres purépecha, y el segundo, ¿quiénes son las mujeres indígenas hoy en día?, se presenta con mucha más evidencia los distintos métodos a través de los cuales se ejerce violencia contra el pensar y el actuar de las mujeres que luchan por sus derechos. En el primer caso, se trata de una serie de trabas que imponen las familias y la comunidad misma a las mujeres que participan en las instituciones del gobierno comunitario. Además, dichas mujeres tienen que enfrentar el acoso sexual, la rivalidad y el celo de los hombres que también ejercen cargos. Cito, ellos las minimizan en la toma de decisiones, son los que dominan la palabra y hablan a nombre de la comunidad, observa Alicia Lemus, quien además nos informa que, cito, a ellas les delegan funciones menores relacionadas con su rol de género en la familia extensa, organizar y hacer la comida en eventos colectivos. El desgaste emocional y moral al que son sometidas durante el cargo es una de las principales razones por las cuales ya no participan en la política comunitaria después de haber ejercido el mandato. Cuando las mujeres, y sigo citando a Alicia Lemus, cuando las mujeres acceden a cargos públicos y no cumplen con las normas del deber ser femenino, se cuestiona la honorabilidad masculina. Es un hombre que no sabe mandar en su casa y por eso la mujer no lo respeta al estar todo el día en asuntos públicos. La misma autora aclara que, cito, el sistema de gobierno tradicional permite que las mujeres desarrollen un papel como guardianas de la comunidad. Pero es la familia extensa y la mayoría de las personas de la comunidad quienes se oponen a que salgan de casa a desarrollar nuevos roles familiares y comunitarios. Por ello, hay mujeres que se están organizando para acceder al sistema de gobierno indígena dominado por los hombres. La mayoría de las mujeres de las comunidades de Cherán, Pichátaro, Santa Fe de la Laguna y Santa Cruz Tánaco son jóvenes, con estudios de educación media superior, involucradas en la vida comunitaria y con conocimientos de sus derechos individuales y colectivos. Son profesionistas con estudios de licenciatura, mujeres que han salido de sus comunidades y se han formado en instituciones de nivel superior. Marisol Melesio Nolasco logra dar respuesta a una pregunta que en principio pareciera imposible de resolver.
Esta es, como habíamos dicho, la forma en la que titula su ensayo. ¿Quiénes son las mujeres indígenas hoy día? Sin negar la diversidad de elementos que integran el ser específico de cada pueblo y comunidad indígena, dichas mujeres tienen como denominador común el ser discriminadas. La lectura de este texto nos permite conocer una parte importante de cómo se ha ido constituyendo el marco legal sobre derechos de los pueblos indígenas, además de conocer cuál es la situación de las mujeres indígenas que se encuentran en reclusión. La autora nos informa que, cito, la proporción de mujeres indígenas en la cárcel en relación con las mujeres en prisiones es mínima. Sin embargo, la proporción de mujeres indígenas internas por delitos de salud, entre paréntesis, narcotráfico, es grande. Calculo que más de la mitad en relación con el resto de las mujeres internas por el mismo delito. Marisol presenta en este contexto una denuncia que requiere ser atendida cuanto antes por el gobierno de la 4T al señalar que, cito, en abril del 2020 se aprobó por parte del Poder Legislativo una ley de amnistía, presuntamente para despresurizar las cárceles en plena pandemia de COVID. Sin embargo, a más de un año de aprobada, ninguna mujer indígena ha sido liberada de las cárceles por esta razón. Una excelente conclusión a la que llega la misma autora es la siguiente, cito, las personas y los grupos no son vulnerables porque así hayan nacido, esto es por la naturaleza, sino porque hay factores políticos, económicos, sociales y culturales que afectan su calidad de vida. Entonces, más bien diríamos que son grupos vulnerados en sus derechos por incumplimiento de las obligaciones estatales hacia ellos. No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer la gran capacidad de Julia Tuñón y de Enriqueta Tuñón Pablos, quienes nos brindan la oportunidad de conocer referentes teóricos sustanciales para la comprensión de los estudios de género, en particular vinculados a la historia de las mujeres, así como de la temática que cada una de ellas aborda. En el primer caso, sobre las imágenes como fuente imprescindible para la investigación histórica en general y de las mujeres mexicanas en particular. En el segundo caso, sobre el papel cultural y político que jugaron las mujeres españolas que se exiliaron en Francia y sobre todo en México. Por último, se agradece el testimonio brindado por María Eugenia del Valle Prieto, recordando una pequeña parte de sus largas andanzas en su formación antropológica bajo la guía de la siempre recordada Margarita Nolasco. También se agradece la espléndida reseña escrita por Sergio Hernández sobre un libro que ha sido un parteaguas para el análisis de la participación de las mujeres en partidos políticos, como es el elaborado por Lilia Venegas bajo el título de Mujeres del Partido Acción Nacional, Género y Militancia. De todo corazón, invito a la lectura de este extraordinario número de la revista Antropología. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Amparo, por tu participación, que junto con Paloma no solamente hacen una reseña del dossier, sino que plantean perspectivas y visiones que están en el debate, que siguen estando y que debemos de estar siguiendo. Entonces, en este sentido, su participación nos permite no solamente presentar el número, sino plantear nuevos elementos que ahí están y que deben de ser objeto de discusión. Me gustaría que Lilia Venegas introdujera algunos elementos que nuestras compañeras han planteado y les volviera a dar la palabra para precisar o discutir o debatir algunos de los elementos que ellas nos han planteado. Adelante, Lilia, por favor.
Con tu micrófono, Lilia. Pues nada, extender ahora los agradecimientos nuevo, pero ahora sí como que renovados para Amparo y Paloma, que hicieron una lectura muy generosa, muy atenta y bueno, lo que han señalado me parece que es muy interesante, muy puntual y pues está, yo creo que justo ubicándose en este espíritu de debatir, de destacar lo que nos falta, de resaltar los papeles que se están quedando huecos y los que se están llenando en un diálogo que es tan importante. Creo que, pues en realidad aquí hay algunas cosas que yo más que realmente puntualizar, porque creo que además han sido muy claras sus presentaciones, pues solamente más bien darles el espacio para debatir entre ustedes y solamente tal vez señalar en esta línea de continuidad el hecho de que tanto piensan ustedes que de veras los estudios sobre historia de las mujeres o historia de género, y no solo desde la historia, sino de estas otras miradas interdisciplinarias que pueden estar desde la antropología o la sociología o la antropología política, como algunas de las áreas más específicas, realmente están siendo aceptadas por lo que podríamos llamar un mainstream mestizo de las ciencias. No sé si me explico. Esta mirada de las ciencias sociales, ¿qué tanto sí ha aceptado, ha permitido entrar estos estudios sobre las mujeres o de género? Y porque creo que esto fue uno de los temas que a nosotros nos parecía importante. Lo señala Julia, lo señalábamos en la introducción también, no incorporar la historia de las mujeres o una perspectiva de género deja no solamente fuera una mitad, sino que distorsiona la visión de conjunto. Y en ese sentido, tal vez me gustaría escuchar qué opinan desde sus experiencias de investigación y Paloma, investigación práctica y trabajo con ONGs y estas cosas. Entonces, ¿qué tanto nos faltará recorrer en ese sentido? Esa sería una cosa que me gustaría escuchar de ustedes. Y otra más, que es una línea que viene desde la poesía, que es el trabajo de Alejandra Atala, que es el asunto de la libertad, por un lado, que creo que es otra vertiente que está ahí en los estudios de género y en la práctica de las mujeres a través de la historia. Y una más, que es una alternativa curiosa, que es, bueno, no diría curiosa, esa no es una buena palabra, pero interesante porque nos saca de la caja, ¿no? De lo anorma, de lo normal, de lo habitual, y que es esta comunidad de mujeres y que además es nueva hoy tal vez en la práctica, en la historia, o no sé qué tan nueva, pero que está registrada en este texto de Alejandra Atala. Bueno, estos tres temas me encantaría escuchar de ustedes en un diálogo, no sé cómo vean. Pues adelante, Paloma, que veo que estás interesada en darnos tus comentarios y después Amparo, por favor. Bueno, es que creo que cuando uno lee estos trabajos que son como un diálogo entre los estudios históricos y la práctica antropológica, pues estamos viendo también pues la necesidad de cómo ir permeando en la mirada de la realidad a través de los estudios basados como en enfoques de género, pero también en una lectura de la diversidad. Yo creo que eso es una construcción que ha avanzado mucho porque no está instalada. Y en ese sentido creo que a mí me gustó mucho la lectura de la revista porque de alguna manera cuando empiezas a leer estudios de género en una perspectiva histórica, vas observando cómo hay tanta información, digamos, tantos aspectos o tantos, ¿qué será? Como diferentes rincones de las realidades que no hemos explorado porque no las estamos incorporando. Y también en ese sentido creo que queda camino por recorrer, porque si observamos quiénes escriben los artículos, vamos a ver
que todavía tenemos muy contada la participación masculina y que sigue siendo, pues, de alguna forma un interés profesional, político, sí, yo creo que de una forma de activismo sigue siendo una preocupación de las mujeres mostrar este otro lado, esta otra lectura de la realidad, de los tiempos, de las circunstancias, de los movimientos sociales. Y creo que allí nos queda todavía mucho por escribir, por reconocer y por difundir sobre cómo han estado y cómo hemos estado presentes las mujeres en los momentos, no solo los momentos como clave que reconocemos como históricos, sino como en ese devenir que nos construye como sociedad. Y creo que esa invisibilización es lo que se cuestiona con un número como este, y coincido totalmente con Amparo en que de verdad es un número bien importante, porque además en el INA es poco lo que se trabaja en términos de género. Es poco lo que se discute, son pocos los espacios que se abren a ese debate y por eso pues también me da mucho gusto que esté allí, que haya un seminario, que haya, ¿no? Creo que necesitamos tender más puentes a otras disciplinas en donde esto se soslaya, ¿no? Es como, digamos, el lente está puesto en otras formas de diversidad. Y en ese sentido, también a mí me gustó mucho, me gustó mucho todo el número, la verdad. Hay mucha gente que no conocía, y me gustan mucho las lecturas que hace cada una de las autoras y los autores en los artículos, pero me gustó mucho en particular leer el de Alicia Lemus, porque está hablando también desde una pertenencia. Y en ese sentido, como una lectura propia, creo que es un paso también importante y paralelo de cómo vamos trayendo a nuestros diálogos académicos la voz misma de las actoras. O sea, cómo vamos haciendo un diálogo no solo de saberes, sino realmente de interculturalidad en la construcción de nuevos conocimientos. Y creo que el que se haya abierto ese espacio en esta revista nos debería llevar como a una continuidad de, bueno, ¿y dónde están las voces de las lecturas históricas, antropológicas, de las propias narrativas disidentes, llamémosle, o diferentes, para construir pues esas historias que aún no conocemos, ¿no? Cómo vemos a las mujeres que participaron, bueno, históricamente no podemos ver a las del siglo XIX ni a las de la época colonial, pero sí en los procesos sociales actuales hay actoras que están construyendo también nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de recuperación de su propia experiencia, y creo que una revista como esta sí es como pues una entrada a reconocer esas aportaciones que nos llevan a construir lo que hoy somos, lo que nos constituye, lo que nos confronta. Entonces, en ese sentido, retomo para dejar aquí mi reflexión, lo que decía Amparo sobre las vivencias de la discriminación, porque finalmente ese es un hilo conductor. Cuando hablamos de género, hablamos de discriminación y a veces de discriminaciones agregadas, como en estos dos artículos que se refieren a mujeres indígenas, pero hay otras discriminaciones, ¿no? No tuvimos aquí todavía como, digamos, no a lo mejor necesitáramos artículos sobre las mujeres en la esclavitud, sobre las mujeres jornaleras, están las mujeres en los partidos políticos que siguen siendo como una base importantísima de esas instituciones y una base muy discriminada, ¿no? Las candidaturas quemadas, las movilizaciones populares, la toma de carretera, las hacen las mujeres y no son las candidatas, no son quienes ejercen el poder por estas mismas construcciones que siguen siendo pues patriarcales y la paridad no ha resuelto eso. Entonces, pues creo, de verdad yo sí creo que es una invitación a que la lean y es una invitación a que sigamos construyendo y buscando otros espacios para hablar de esto, otros espacios para invitar a más colegas, hombres y mujeres a que se interesen por estas reflexiones y por estos enfoques. Entonces, bueno, de verdad, felicidades por el número. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Adelante, por favor, Amparo.
Sé que tenemos ya poco tiempo para cerrar esta presentación de la revista. Va a ser muy escueta mi participación en relación a que ante lo que nos invita Lilia a debatir, más que debatir, se ven plenas coincidencias aquí en la exposición que ha hecho Paloma y la que he hecho yo en relación a varios elementos. Uno es el hecho de que es de felicitarse que dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia haya investigadoras e investigadores que estén interesados en este tema. Creo que es una línea que hay que fortalecer, que hay que enriquecer y que hay que escuchar a los propios colegas que se han dedicado a esto, el que pudieran tener un foro para compartir con todos nosotros el qué ha significado dentro de su propia vivencia como académicos el abordar y desarrollar esta temática. Creo que es una tarea pendiente para el instituto el fortalecimiento de esta línea de investigación. En términos de que el mundo académico es reflejo del conjunto de la sociedad, coincido también con el hecho de que en el ámbito de la participación política, no solo en los partidos políticos hay discriminación y verdadera desplazamiento e impedimento de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, porque se acepta en las acciones prácticas que son indispensables para la acción política, pero no en el momento de la toma de decisión sobre el qué hacer, ¿verdad? Ahí es donde hay un notable desplazamiento y se camuflajea. Esto de la cuota de género, la verdad, ha sido pues, ampliamente cuestionado, ¿no? Del cómo se está llevando a cabo. Entonces decimos no solo en partidos, sino también en movimientos sociales. Es una realidad que si no tenemos la capacidad de conocer la historia, de incorporar esta dimensión diacrónica que sí aportan las compañeras en estos artículos de esta visión histórica, no entendemos el presente. Realmente la visión, el conocimiento de la historia es fundamental para conocer el presente y para construir un futuro. Entonces reitero mi felicitación a este esfuerzo colectivo que se vio plasmado en la revista. Muchas gracias, Amparo, por tus comentarios. Yo nomás, antes ya de cederle la palabra a Lilia para que cierre esta presentación, sí quería comentar ante mis compañeros de Lina el diplomado, el 14 diplomado que se llamó Historia del siglo XX, un cuestionario de género, que Lilia nos convocó, nos orilló a muchos, y fue con todo placer, que nuestras propias investigaciones, ahí estaba el problema de la mujer y ahí estaba el problema de género y que no lo vemos. Entonces, en este sentido, para uno que no es especialista y que no se ha dedicado a estas cuestiones, la convocatoria que nos hizo Lilia nos hizo abrir una veta realmente importante en los estudios que cada quien tenemos. Ahí estaban las mujeres escondidas o a veces en primera fila y en una coyuntura especial en esos años en que la mitad del cielo se nos caía y no habíamos organizado un diplomado dedicado en particular a hacer este cuestionario de género. Entonces, pues sin duda alguna, le agradecemos a Lilia que nos haya convocado y le doy la palabra para que pues cierre ya finalmente esta charla. Nada, pues muchísimas gracias por estar, muchas gracias por sus lecturas, como ya decía, gracias por supuesto a las autoras y autores, Marcos, el representante de género desde la masculinidad que participó y por supuesto Sergio, agradecer, no me queda más y pues esperemos que en verdad tenga buena fortuna la revista, que se lea y se disfrute como nos han comentado Paloma y Amparo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gobierno de México.